El Ministerio de Educación ordenó una investigación sumaria tras la ausencia de examinadores del CIMSE en algunos establecimientos de la región metropolitana. La Agencia de Calidad de la Educación atribuyó lo ocurrido a una falla de la empresa proveedora y anunció que se reprogramará la prueba. Para conversar sobre esto, estamos con Ernesto Treviño, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Ernesto, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, Andrés. Un gusto estar contigo. Ernesto, cuéntanos un poco, primero una mirada macro. ¿Cómo has visto lo que sucedió en la jornada de ayer? Esta ausencia, más de 200 colegios que se quedaron sin rendir el CIMSE, un 3% del total. ¿Cómo has visto la reacción de la autoridad central? ¿Cuál es tu análisis? Primero. Bueno, el primer análisis me parece que es fundamental, es decir, que esto es una falla de un ente privado. Normalmente para recolectar los datos del CIMSE no es que el ministerio, la agencia de calidad tenga personal para ir a recolectarlos, sino más bien hace una licitación. Y en esa licitación participan privados y fue uno de los privados que tenía a cargo una gran extensión de territorio del centro al norte el que tuvo la falla en términos de no llegar con algunos de sus examinadores a estos 200 y tantos octavos básicos. Yo creo que es una falla grave. Igual está dentro de los límites que uno espera al recolectar información en terreno de un censo. Es un 3%, no es despreciable, pero tampoco es de una magnitud que vaya a corromper, por ejemplo, los resultados del CIMSE a nivel nacional. Sí, en esto normalmente, los años común y corriente, ¿ocurre hechos como este quizás de menor magnitud? ¿Hay colegios que no pueden rendir el CIMSE? Claro, me imagino que no a este nivel, 3%, más de 200 colegios. Como dices tú, no va a distorsionar la muestra total. Pero no es extraño que haya una falla, no te digo en esta magnitud, pero que falten algunos colegios, examinadores, que el sistema no sea, o que la rendición no sea perfecta. Sí, mira, para que la gente nos entienda, esto es como el censo. ¿Ya? Sí. Al censo se busca llegar a todos los hogares, pero no necesariamente se llega a todos. Por lo general, hay un 1%, 1,5% de los establecimientos o de los cursos a donde no se puede llegar por distintas situaciones, se corta el agua, se desborda un río. Esto es normal que ocurra. Sin embargo, esta magnitud es más o menos el doble de lo que estamos acostumbrados y es imputable directamente a una empresa proveedora de la recolección de datos. Sí, Ernesto, ¿estamos a cuánto? A 3 semanas de una elección presidencial y uno se imagina obviamente que hechos como este son utilizados para un lado o para el otro, dependiendo quién sea el favorito, dependiendo de quién esté en la moneda, como un elemento político. En el fondo, ¿tú crees que hay más de eso en esta polémica que se ha instalado en las últimas jornadas? Porque tú decías aquí, hay responsabilidad de un ente privado. ¿Hay alguna responsabilidad del Ministerio de Educación? La responsabilidad del Ministerio de Educación es supervisar lo que hace el ente privado y en particular la agencia de calidad, porque esto no depende del Ministerio de Educación, depende de la agencia de calidad. Para que expliquemos justamente cómo funciona esto. Es importante poner esos puntos sobre las IES para entender este fenómeno. Exacto. Políticamente, bueno, administrativamente, quien debe llevar a cabo el trabajo es una empresa privada que fue contratada a través de licitación por la agencia de calidad. Entonces, el trato que existe es entre la agencia de calidad y esta empresa privada. El Ministerio de Educación no tiene que ver en ese trato, no tiene ninguna injerencia en ese trato. Por lo tanto, los reclamos respecto de que si el ministro debe declarar o no, bueno, no necesariamente tienen fundamento, aunque políticamente podría uno pensar que también es bueno que los ministros declaren en estos casos, pero no tiene administrativamente nada que ver el ministerio, esto es la agencia de calidad, con un privado que incumplió el contrato y que sin corromper los resultados del CIMSE, sin duda es una falla grave que se ha presentado en otros años. Recuerdo también cuando Joaquín Lavín era ministro de Educación, también se perdieron unos camiones, unas cajas, no llegaron y no fue tampoco una polémica, se resolvió en los días siguientes. Sí, ¿qué rol cumple el ministerio sobre esta agencia de calidad? Un poco, ¿cuál es la relación entre estos dos estamentos? La agencia de calidad es un organismo autónomo o semiautónomo que trabaja directamente con el Ministerio de Educación, y lo que se trató de hacer es que la agencia de calidad, ente evaluador,
se distanciara institucionalmente del Ministerio de Educación, ente evaluado. Y por eso el Ministerio de Educación tiene un papel en el Consejo de la agencia, tiene un papel en las negociaciones con el Consejo Nacional de Educación para diseñar las evaluaciones de los próximos años, pero no tiene una injerencia directa administrativa bajo ninguna circunstancia. Para ponerlo en términos chilenos, es otro RUT. Perfecto. Sí, la agencia es otro RUT diferente al del Ministerio de Educación. Sí, se entiende perfecto aquí y vuelvo a un punto que te preguntaba en la pregunta anterior, en esto aquí. Aquí claramente hay elementos políticos. Aquí estamos a puertos de una campaña presidencial y cualquier error, cualquier falla, cualquier situación, sea en esto, lo hemos visto en otros ítems, obviamente que va a ser apuntada y va a ser subrayada y muchas veces puede ser agrandada, digamos, da igual, como decías tú. Esto normalmente la mitad de los colegios, de los que pasó ahora, tienen problemas con la rendición del CIMSS. Hoy día fue el doble de lo normal. Claro, no va a tener un efecto, pero aquí hay un elemento también político, ¿sientes tú? Sí, de todas maneras, la polémica está para mi gusto demasiado agrandada. Incluso, si me permites, Andrés, ¿Sí? he escuchado algunas declaraciones que dicen, no, aquí no se están cumpliendo los derechos educacionales de los niños. Eso es como si uno dijera, mira, no estamos garantizando los derechos de las familias porque no le abrieron la puerta a los censadores del censo. ¿Sí? No, no es tan así. Es cierto, es bueno tener la información de todos los establecimientos, pero aquí no se viola ningún derecho, no se incurre en una falta de garantías de derechos de la infancia. Por lo tanto, yo encuentro que de verdad estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua, sin negar la complejidad y la gravedad de esta situación con esta empresa en particular, que sin duda se deben tomar medidas administrativas o del carácter que considere la agencia de calidad para sancionar a la empresa. Pero también me imagino que tú, siento, claro, te escucho muy atento, tú dices, administrativamente el ministro Cataldo, por ejemplo, no tendría por qué hablar. Pero políticamente uno siente, claro, ahí se abre un ancho que uno podría decir, por ejemplo, explicar lo mismo que nos estás diciendo tú. En el fondo aquí, estos son los responsables, así se hace esto, en otras ocasiones ha ocurrido esto. Normalmente esta es la cantidad de colegios que no realizan un CIMSE para un poco poner la pelota al piso. ¿Sientes tú que ahí falta, en la política, ha faltado ese espacio que debiese ocupar sí o sí el ministro de Educación? Mira, en mi experiencia trabajando con muchos gobiernos, digamos, acompañando consejos asesores y eso, lo que uno puede ver es que es cierto que puede faltar ese espacio político, pero es una cuestión de timing. Ya. ¿Y por qué de timing? Porque cuando sale el ministro a hablar, tiene que no solamente explicar la situación, sino explicar la solución. Ya, aquí falta todavía información, sientes tú, falta la bajada. Hoy día debería estar la solución de para cuándo se reprogramaron, y ahí políticamente yo creo que cabe que el ministro pueda decir algo, porque si no antes es decir lo mismo que dice un ciudadano de a pie, un académico como yo, claro, que tiene la información que tiene, pero el ministro tiene que proveer soluciones políticamente hablando en el sentido que tú mencionas, ¿no? No puede salir solo, no es un comentarista de la situación. Claro. Incluso ayer escuchábamos al representante de la Agencia de la Educación cuando esto ocurre, in situ prácticamente, y él decía, aquí no solamente hubo examinadores que no llegaron, sino que esta empresa supo, y semanas antes, que tenía problemas en la captación de los profesionales, de las personas que iban a hacer este trabajo. O sea, y no se da aviso. Cuando una empresa debiese decir, no sé, me imagino, y ahí tú nos puedes explicar mucho mejor, no sé, si voy a un colegio y necesito 10 personas, inventándote un número, y solamente he podido reclutar 2, o he podido reclutar 5, ¿esas personas se podrían reemplazar, por ejemplo, con personas que trabajan en el mismo colegio, Ernesto? ¿Es un tema que se podría advertir mucho antes? ¿Se puede solucionar quizás con un trabajo un poquito más prolijo? Sí, se puede solucionar, pero no se puede hacer con los propios miembros de la comunidad escolar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el CIMSE, uno quiere garantizar que se aplique de manera estandarizada en todos lados para que nadie saque ventaja o desventaja. Exactamente, y es una parte como bien técnica de la medición, ¿sí? Y por lo tanto, involucrar a gente que no está capacitada o que es del mismo colegio puede ser... O que puede tener relación emocional con los niños, conocerlo, no sé, se da un escenario distinto, ¿no?
o que puede tener intereses en que salgan más arriba de lo que Claro. saben también, ¿sí? Entonces, ahí se da un ámbito en donde en realidad la empresa debió haber previsto, debió haber avisado a la contraparte, que es la Agencia de Calidad de la Educación, y estos son temas que se resguardan en los contratos y los convenios. Sin embargo, también vale la pena indicar que lamentablemente, no sé el caso de esta empresa, pero hay muchas empresas consultoras que se llaman en el ámbito coloquial francotiradores, que ¿Por son qué? empresas que ven una licitación ¿Ya? y postulan a un precio muy, muy bajo que los hace muy competitivos, pero no necesariamente Mm. cuentan con las capacidades y los Sí. recursos Pero esta es una humanos empresa que para hacer el lleva años en trabajo. esto. No la deja hacer, no es exenta que sea una francotiradora, entre comillas, diciendo quizás tira el precio más bajo y quizás con ese precio no le va a dar para abastecer lo que se necesita. No, mira, las empresas que tienen durabilidad en el tiempo por lo general tienen capacidades, pero cada vez el mercado de las licitaciones está más competido y es probable que la gente compita mucho por precio y eso cuando tienes una contingencia como esta, bueno, no te queda otra más que, por ejemplo, pagarle más a los examinadores de la región Claro. metropolitana de lo que quizá tenías contemplado por la premura con que ocurrió esto. O sea, claramente aquí lo barato al final puede resultar mucho más caro. Es lo que sucede en muchas ocasiones con las pautas de evaluación de las propuestas, Sí, justamente. Lo más barato no es lo mejor. sí, en esto pasando un poco a lo que tú mencionabas un poco al principio de la entrevista, ya en lo más técnico. ¿En qué puede redundar? Que 200 colegios, no 218, cuál es el número exacto, que no la puedan realizar ahora, que la realicen, no sé, en una semana más, en 3 días más. Puede significar que, no sé, porque un niño diga, yo sé más o menos lo que van a responder, porque mi primo que está en el colegio no sé cuánto ya me dijo no sé cuántas preguntas. ¿Se puede dar eso? ¿Rompe la ecuanimidad, la justicia? ¿O en el fondo también puede significar que tú la rindes una semana después, no sé, por ese motivo la rendición sea distinta, no sea justa? No, en general no. Las pruebas internacionales, por ejemplo, como la muy conocida de PISA o del ¿Mm? Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO, se rinden en un periodo de 2 semanas, por lo general. Sí, para poder acomodar la visita a las escuelas, tratar de interrumpir lo menos posible el devenir de las clases, la cotidianidad de la escuela. Yo creo que no debería afectar en mucho el resultado de cada escuela. Sin embargo, lo que sí hemos escuchado, y me parece que tienen razón las comunidades educativas, es que esto implica volver a organizar otro día, con clases cambiadas, con los niños saliendo temprano, porque cuando rinden el CIMSE no tienen la jornada completa, entonces involucra una operación logística también importante para estos 218 establecimientos. Sí, aquí estaba leyendo un poco los datos respecto a esta empresa, Infer, desde el año 2012, que comenzaron a participar en aplicaciones muestrales y experimentales del CIMSE, adjudicándose las licitaciones para la aplicación de la prueba en la región del Biobío el año 17 y 18, y también la jornada de ayer en su página web, aún promocionaban la participación para ser parte del staff de implementación para el CIMSE 2025. O sea, hasta ayer, cuando se estaba rindiendo, todavía estaban convocando gente, estoy viendo aquí en la página promocional de la empresa, para que participen del proceso, para reclutar gente. Incluso, no sé, renta va de 10.000 pesos dependiendo de la cantidad de cursos asignados para las personas que van ahí, hasta los 120.000 pesos dependiendo la función que cumple la persona, el examinador. Sí, sí, eso es bastante razonable, digamos, es un precio de mercado, No digo por más que el decirlo precio, de... siguen reclutando gente hasta ayer. Sí, bueno, yo creo que ahí estuvo parte del problema técnico. Uno tiene resuelto este tipo de temas cuando hace recolección de datos de tal masividad con unas 2 o 3 semanas de anticipación y siempre tienes personas de reemplazo. Sí, eso es parte del quehacer técnico riguroso. Y claramente aquí hubo una falla en el proceso de reclutamiento, lamentablemente concentrada en la región metropolitana, porque quizá Andrés, si hubiera habido falla de reclutamiento dispersa Claro. homogéneamente en toda la región centro-norte, no estaríamos Tú el dices día aquí, de hoy algo pasó en hablando de esto. Santiago. Algo pasó en Santiago que no sabemos qué fue, que no logró la empresa operar de acuerdo a lo que estaba planificado por ellos y solicitado por la agencia de calidad.
Sí, en esto pasemos a otro capítulo. ¿Por qué es importante el CIMSE? ¿Qué es lo que mide? Puede ser súper lógica la pregunta, pero de un experto en la educación como tú puede explicar mucho mejor. ¿Por qué es importante el CIMSE? Este año cuarto y octavo básico, de repente lo hacen otros cursos en segundo medio, va variando. ¿Por qué es importante el CIMSE? Mira, Andrés, desde un punto de vista sustantivo, primero, el CIMSE es importante porque es el mejor indicador generalizado de logro académico que tenemos en Chile. No debería ser el único, ¿Ya? ¿sí? Y no es equivalente al aprendizaje. Es un indicador como la inflación, como otros indicadores. No es perfecto, pero es un indicador razonable. Y además el CIMSE no solamente recoge información de pruebas académicas, sino también un conjunto de variables familiares, estudiantiles, de desarrollo integral de los estudiantes, que nos permiten entender cuáles son las situaciones, primero, más desafiantes en las escuelas y en el sistema escolar, y segundo, en dónde se han resuelto también y dónde podemos ir a ver cómo se han resuelto. Entonces, sustantivamente provee mucha información, es una mina de oro Ya. para Chile, digamos, ese sistema. Administrativamente y regulatoriamente tenemos una ley, el Sistema de Sí. Aseguramiento de la Calidad, que tenemos que cumplir y por lo tanto esa ley se alimenta de los En resultados esto, principalmente de las pruebas. sí, te hago la siguiente pregunta. Esto es absolutamente desde la percepción, nada más. Yo me acuerdo cuando uno era chico y dada el CIMSE, a ti prácticamente, lo que yo recuerdo en diferentes cursos, no te preparaban. Era como, hoy día CIMSE, ¡pum! Y te ponían la prueba ahí. Siento hoy día, yo lo veo sobre todo por mis hijos, que hoy día los preparan mucho más. Mi hijo, por ejemplo, el mayor, cuarto básico. Y siempre me dice, no, hoy día nos prepararon, hace 2 semanas hoy día nos prepararon, hoy día nos prepararon. ¿No rompes un poquito el espíritu de que los niños se los esté preparando un poco para estas pruebas estandarizadas como si fuera la PAES o la ex PSU? ¿Rompe un poco el espíritu? Yo me acuerdo por lo menos, no sé si era así, pero yo me acuerdo que chico era como, hoy día sí, no la preparaste, es como te pilló nomás. Sí, mira qué buen punto, Andrés. Desde el año 2012 que cambiamos y que tenemos un sistema nacional de aseguramiento de la educación por una ley que se estableció ese año, el CIMSE tiene un peso muy importante para clasificar a las Ya, escuelas por nivel de desempeño. Antes no existía eso, antes del ya. 2012. O sea, ¿Sí? no estoy Y muy por lo lejos de lo que te tanto, decía yo. exacto, pero Andrés, yo creo que también esto tiene otra implicación y por eso hay que tomar con cuidado el Ya, CIMSE. Como todo otro indicador, hay una ley que se llama la ley de Campbell, de un profesor muy reputado y famoso, que dice que todo indicador social que se utilice para hacer una medición con consecuencias va a ser pervertido en su medición. Es decir, hay muchos incentivos para claro. que, así como el FUAS para postular a la Mm. educación No superior, hay la nada gente se perfecto. tira para abajo en los ingresos, aquí se buscan tirarse para arriba. Es lo mismo, es todo indicador que tiene consecuencias, está sujeto a esas presiones de la naturaleza humana. En esto, para ir cerrando, ¿quién es al final de toda esta polémica, de todo este escándalo ayer, quién es el responsable finalmente? Bueno, el responsable primero es la empresa que se comprometió a través de un contrato y con unos pagos de por medio a tener las personas disponibles y prestas para recolectar la información. El segundo responsable, para mi gusto, que es como un responsable institucional, es la Agencia de Calidad de la Educación, la que tiene Mm, que hacer todos los procesos administrativos que correspondan para solucionar el problema y sancionar mm. ¿Y a el la ministerio? empresa. Y políticamente quizá el ministerio pueda tener algo que mencionar, pero no le cabe directamente la decisión en sus manos. Y eso también es importante que la gente lo entienda. No es el ministerio el que tiene la responsabilidad específica sobre este tema, pero políticamente siempre es bueno que las autoridades nos den seguridad declarando cómo van a solucionar estos problemas. Exactamente, y ahí volvemos un poco a lo que decíamos en el origen, más allá que administrativamente no tiene por qué, quizás el ministro sí o sí salía a hablar ayer, sí es bueno quizás el día de hoy, un poco con el agua o con la polémica un poco más abajo, salir a explicar desde la política también qué es lo que viene ahora y tener un panorama más claro.
Sí, siempre sería bueno y dar certidumbre, sobre todo a las comunidades educativas, más allá de los dimes y diretes de la política. Aquí hay niños, niñas, profes, directivos involucrados que se merecen una explicación y una respuesta pronta. Sí, Ernesto, te agradecemos este espacio, este diálogo en días de elección, en días políticos. Siempre todo se vuelve convulso, siempre se busca apuntar hacia ciertos sectores y es bueno poner la pelota al piso en procesos que son dinámicas y son bastante más complejas, que no es llegar y apuntar a un lado. Y lo hemos tratado de desenvolver en esta conversación. Ernesto Treviño, académico de la Facultad de Educación de la Católica, como siempre. Muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés, que tengas buen día. Buena jornada.